básicas que usted debe saber, básicas, sencillas, básicas, ¿no? Y es la base para los temas que luego vienen, como equilibrio de mercado, como por ejemplo elasticidades, ¿no? Entonces esta es la parte básica. Esta parte la entiende, lo demás va a ser muchísimo más fácil, ¿ya? Vamos acá, ven. Vamos a empezar por separado. Vamos a ver primero la demanda y luego la oferta por separado, ¿ya? Mira, ven. Cuando hablamos de demanda, ¿qué significa demanda? ¿Qué significa cuando usted está demandando? Si está demandando, usted está comprando. Usted demanda, compra, ¿no? Entonces decimos que la demanda, en términos más sencillos, comunes, ¿no? En términos más comunes, la demanda estudia, decimos acá, ¿ven? La demanda estudia el comportamiento. La demanda va a estudiar el comportamiento del consumidor, de aquella persona que está comprando. Entonces, la demanda va a estudiar el comportamiento de quién, del consumidor, de aquella persona que está comprando. Hay una famosa ley de demanda. La ley de demanda, ¿qué plantea? Plantea, en primer lugar, que la cantidad demandada, la cantidad que tú compras, va a depender del precio. Mira usted acá, ven. Precio. La cantidad demandada depende del precio. Entonces, mire usted, cuando usted compra un producto, compra su celular, ¿no? Compra su pan con pollo en el kiosco, ¿no? Una camisa, un par de zapatillas, ¿no? La pregunta es, esta ley plantea que la cantidad que tú compras va a depender de ¿qué? Del precio. Precio y se acabó, precio ya fue, ¿cierto? Entonces pensemos todos, razonemos. Si tu compra depende del precio, entonces va a suceder acá lo siguiente. Acá tengo precio, acá tengo cantidad demandada, precio, cantidad demandada. ¿Qué es lo que pasa cuando a precios altos, usted compra más o compra menos? Menos, ¿cierto? Si el precio está alto, tú compras ¿qué? Menos. Si el precio está bajo, tú compras ¿qué? Más, ¿no? Más acá. Entonces, jóvenes, ¿qué significa eso ahí? Que precio y cantidad demandada, ¿qué son? Inversas. A precios altos compramos menos. A precios bajos compramos ¿qué? Más. Eso pasa siempre y cuando tu compra dependa del precio. Es decir, que acá existe una relación inversa. Inversa o negativa, ¿cierto? Entonces, eso va a pasar siempre y cuando tu compra vaya a depender del precio. Entonces, o sea, a precios altos tú compras ¿qué? Menos. A precios bajos tú compras ¿qué? Más. Es como, por ejemplo, usted llegó a Academia Vesalius por el precio, ¿no? A precio bajo yo me quedé en Vesalius. A precio alto yo me voy de Vesalius, porque tú has venido por el precio, ¿no? La pregunta es sencilla. Profe, pero si yo vine a Vesalius porque está de moda, pues como está de moda yo he venido. ¿Se aplica esta ley? No. Yo vine a Vesalius porque me gusta, ¿no? Por acá pasa mi comi, me gusta. Está en la Avenida España, por acá me gusta. ¿Se aplica esta ley? No. ¿Por qué no? Porque esta ley se aplica únicamente cuando tu compra depende del precio. A precios altos, la cantidad demandada baja. A precio bajo, la cantidad demandada aumenta, ¿cierto? Entonces, esta ley me está indicando que tu compra va a depender del precio. Se acabó. Es como, por ejemplo, usted va a comprar un par de zapatillas y usted busca de repente un par de zapatillas que no pase del precio de 200 soles. Que no pase de 200 soles, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que si pasa de 200, no compras, ¿no? Menos de 200, compras. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque ahí tu compra depende del precio, ¿no? Pero si usted compra su par de zapatillas porque a usted le gustó, profe, esas zapatillas están de moda, me gusta tal vez, y usted la compra. Y no piensa en el precio, usted va y la compra nada más. ¿Aplicó esa ley? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta ley me dice que tu compra únicamente depende del precio. Precio y se acabó, precio ya fue, ¿no? A ver, acá hay una tabla de demanda. Precio y cantidad demandada, mira bien, ¿qué dice esa tablita?
a precio de 2 soles compramos 100. A precio de 6 compramos 60. A precio de 10 compramos 20. ¿Qué significa eso? Que el precio va aumentando. ¿Y qué pasa con la cantidad? Va disminuyendo, va cayendo, ¿cierto? O sea, hay una relación inversa entre ¿quién? Precio y cantidad demandada. Precio y cantidad demandada, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá ve, gráficamente ya. Acá tengo un eje cartesiano, ¿cierto? A eje vertical va el precio, eje horizontal la cantidad demandada, ¿cierto? ¿No? Eje de ordenadas, eje de abscisas también, ¿no? Ahí está, ubicamos así, ¿no? Curva de demanda, una línea descendente de izquierda a derecha, ¿no? Descendente. Esta curva de demanda, ¿qué me está indicando? ¿Qué me grafica? ¿Qué me explica? Que el precio y la cantidad demandada se mueven en forma inversa. Si este precio sube, la cantidad baja. Precio baja, cantidad sube. Y acá lo demostramos, mira. Según la tablita me dice que a precio de 6 soles, ¿cuánto compramos ahí? Compramos 60, ¿cierto? Ya está. ¿Y qué pasaría? Acá estamos ubicados en el punto A. Punto A. ¿Qué pasaría si el precio aumentó? De 6 aumentó a 10 soles. Profe, el precio aumentó a 10 soles. A precio de 10, ¿cuánto compro acá? 20, ¿cierto? ¿Qué significa esto ahí, Brian? ¿Qué significa esto? ¿No? Que si el precio ha aumentado de 6 a 10, la cantidad ha bajado de 60 a 20. ¿Entendió? O sea que el precio estuvo en 6, compramos 60. Pero si el precio sube a 10, ya no compramos menos, ¿no? Compramos 20, ¿no? ¿Qué hubo ahí? Un desplazamiento geométrico, mira, del punto A al punto B, en la misma línea, ¿no? ¿Cómo se llama ese desplazamiento? Acá va a haber una variación en la cantidad demandada. Variación en la cantidad demandada, ¿no? Pasamos del punto A al punto B. ¿Y qué pasaría si el precio, por ejemplo, si el precio ha disminuido? Mira, el precio bajó de 6 soles a 2 soles. Bajó el precio, ¿no? ¿Y la cantidad aumentó a cuánto? A 100, ¿no? ¿Qué significa esto ahí? Que el precio ha bajado y la cantidad ha aumentado, ¿no? Ahí está, bien. Ahí está. Precio bajó de 6 a 2, cantidad aumentó de 60 a 100, ¿cierto? Entonces pasamos del punto A al punto B, ¿no? Jóvenes, ¿qué significa eso? Que ha habido una variación en la cantidad demandada. Profe, pero eso se va a cumplir únicamente cuando tu compra depende del precio. Precio se acabó, ¿cierto? Ahí se cumple, nada más que ahí. Ahora, jóvenes, la curva de demanda, esta curva de demanda, te das cuenta que está relacionando de forma inversa precio y cantidad demandada. La curva de demanda va a ser dependiente, ¿qué? Pendiente negativa. Pendiente negativa, ¿cierto? Pendiente negativa, jóvenes. Ojo, entonces, la curva, te das cuenta que en la ley de demanda, la curva es descendente, ¿cierto? Y la curva es estática. ¿Quién varía? Del punto A al punto B. Punto A al punto B. También decimos que acá existe un desplazamiento geométrico en la misma curva de demanda. La curva de demanda aquí es estática, grábate eso, es estática, ¿correcto? Es estática, ¿no? Entonces, jovencitos, estamos viendo acá que la ley de demanda únicamente va a depender de ¿qué? Del precio, nada más del precio. Eso es lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Ahora la pregunta es sencilla. ¿Tu compra únicamente depende del precio? Cuando tú compras un producto, ¿solamente depende del precio? No, ¿cierto? Tú vas a comprar tu par de zapatillas, tú no tomas en cuenta, no solamente es el precio, tomas en cuenta que tus ingresos, tú vas pagando muy bien, si está de moda, ¿no? Si te gusta, en las expectativas también, ¿no? Tomando en cuenta el precio del sustituto, el precio del complemento.
O sea, cuando uno compra un producto, toma en cuenta diversos elementos. Mira, acá tenemos factores o determinantes de demanda, ¿no? Si tu compra, esto ya lo he visto ya, si tu compra depende del precio, ¿qué ley aplicamos ahí? ¿Qué ley? Ley de demanda. Profe, eso ya lo sé. Si mi compra depende del precio, aplicamos ley de ¿qué? Demanda, ¿correcto? Ahora, si mi compra depende de un factor que no sea el precio, ¿qué es lo que pasa aquí? Profe, si mi compra depende de un factor que no sea el precio, la curva de demanda se va a desplazar. Se desplaza. ¿No? Se desplaza. ¿No? Mira acá. Si mi compra depende de un factor que no sea el precio, ¿no? La curva, apúntalo ahí, la curva se desplaza. Se desplaza, ¿cierto? La curva se desplaza, ¿no? Si aumenta mi demanda, ¿vas a dónde? Hacia la derecha. Y si baja mi demanda, ¿vas a dónde? Hacia la izquierda, ¿cierto? O sea, profesor, acá lo que pasa es que la demanda va a aumentar, la demanda va a caer. Mi demanda va a depender de un factor que no sea ¿qué? El precio, ¿cierto? Hasta aquí usted ya sabe que hasta aquí está aplicando la ley de demanda, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando tu compra depende de un factor que no sea el precio? Ahí viene el pequeño detalle. Si mi compra depende de la moda, del gusto, ingresos, expectativas, ¿no? Depende de un factor que no es el precio, la demanda se va a desplazar. Si aumenta mi demanda, graficamos hacia dónde. Va a haber un cambio, un desplazamiento hacia dónde. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Y si mi demanda baja, hacia la izquierda. Ahí está bien. Entonces, conclusión, profe. Todo aumento de demanda va hacia dónde? A la derecha. Y cuando baja, ¿va hacia dónde? Izquierda. Pregunta, ¿y de qué depende que se desplace? Va a depender de un factor que no sea el precio. Por ejemplo, acá ven. Si usted tiene más ingresos, lo normal, lo típico, ¿no? Que si usted tiene más ingresos puede comprar más, ¿cierto? Si usted tiene más ingresos, ¿no? A más ingresos tiene usted, su demanda, ¿qué pasa? Aumenta, ¿cierto? Salvo que sea un bien inferior, ¿recuerdas? Salvo que me digan que sea un bien inferior. Ahí sí mi demanda va a disminuir, porque el bien inferior es aquel bien donde yo tengo más ingresos y compro menos, ¿no? Entonces, si yo tengo más ingresos, lo normal es que mi demanda aumente, ¿no? Si un bien está de moda, su demanda, ¿qué pasa? Va a aumentar, ¿cierto? Si ese bien me gusta, los gustos y preferencias, mi demanda aumenta, ¿cierto? ¿Está bien? Es lo que pasa. A más población, mi demanda ha aumentado, ¿cierto? Ya está. Jóvenes, también influye mucho acá, y acá lo vamos a ver más detalladamente, ¿ya? El precio, se aumenta también, ¿qué? Se aumenta el precio, ¿no? Del bien sustituto. O si baja el precio del bien complementario.
Esto sí va a haber un análisis más detallado para que tú entiendas, ¿ya? Porque eso es base para los temas que vienen luego, ¿no? Entonces, mira bien, la demanda va a aumentar. ¿Por qué mi demanda aumenta? Porque yo tengo más ingresos, porque el producto está de moda, porque me gusta, porque hay más población, va a haber más demanda. Si aumenta el precio del sustituto, si baja el precio del bien que se complementa, ¿no? Profe, la demanda entonces cambia, ¿por qué? Por un factor que no es el precio. Acá el supuesto es que el precio es que constante, es constante, ¿no? Ahora la gran pregunta de siempre, donde el chico se equivoca siempre. Pasan 5 ciclos, misma pregunta y misma equivocación. No sabe diferenciar cuándo es cantidad demandada, cuándo es demanda, ¿cierto? ¿Qué dice acá? Cambio en la cantidad demandada, del punto A al punto B, en la misma línea, en la misma recta, cambio en la cantidad demandada. ¿Qué dice aquí? Cambio en la demanda. La demanda ha cambiado. La demanda aumenta, la demanda baja. ¿Por qué? Por un factor que no es el precio. Entonces pregunta, ¿es lo mismo que me digan cantidad demandada con demanda? No, ¿cierto? La cantidad demandada depende del precio. Y la demanda depende de qué? De un factor que no sea el precio, ¿correcto? Entonces date cuenta acá, cantidad demandada no es lo mismo decir, no es lo mismo que demanda. A este pequeño detalle. Y acá hemos puesto una D, grande acá una D, para que tú te des cuenta que, ¿no? La demanda va a cambiar por un factor que no es el precio, ¿cierto? Te preguntan y te dicen, ¿por qué factor la demanda no se desplaza? ¿Por qué factor? ¿Por qué factor no se desplaza? Ah, es por el precio, ¿no? Entonces, es acá donde tienes que tener mucho cuidado. Cantidad demandada y demanda, no es lo mismo. Y es ahí donde tienes que tener mucho cuidado. Si con estos elementos mi demanda aumentaba, se supone que con lo opuesto mi demanda va a caer, ¿cierto? Por ejemplo, si me dice que si yo tengo menos ingresos, compro ¿qué? Menos. Mi demanda va a disminuir, ¿no? Si un bien ya pasó de moda, profe, la discoteca tal ya pasó de moda, el modelo de zapatillas tal ya pasó de moda, ¿no? Entonces, a ver, él lo va a comprar, menos demanda, ¿cierto? Si ese bien no me gusta, profe, gustos y preferencias. Si ese bien no me gusta, su demanda va a disminuir, ¿cierto? ¿No? También, por ejemplo, si disminuyó el precio del bien sustituto, ¿no? También hace que mi demanda caiga. Si aumentó el precio del bien complementario, ¿no? ¿Cierto? Hace que mi demanda, ¿qué pase? Cambie, ¿no? Caiga, ¿no? ¿Cierto? Ya está. Entonces, jóvenes, tengan cuidado. Gran detalle te decía, ¿no? Donde el chico tiene dificultad y ahí pasan demasiados ciclos. La misma pregunta, dime equivocación. No sabe diferenciar cuándo es cantidad demandada y demanda, ¿cierto? Por ejemplo, me dicen, si aumenta el precio del pollo, pero el precio del pollo ha aumentado. Respuesta, bajó la cantidad demandada de pollo. La curva de demanda es estática, bajó la cantidad demandada de pollo, ¿no? Si me dicen, por ejemplo, ¿no? Lucía tiene más ingresos. Profe, mi demanda ha aumentado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me dice, tiene más ingresos. Entonces mi demanda ha aumentado, ¿no? Si la discoteca Ama está de moda, profe, su demanda ha aumentado, ¿cierto? Entonces, es lo que pasó ahí. Entonces, no confundir cuándo es cantidad demandada y cuándo es demanda, ¿cierto? Cuando es demanda. Tengan mucho cuidado. La cantidad demandada depende de qué? Del precio. ¿Y tu demanda de qué depende? De un factor que no es el precio, ¿no? Otra pregunta también que el chico se equivoca es cuando la pregunta dice claramente, ¿cuáles son los factores o determinantes de demanda? Así dice, factores o determinantes de demanda. Son todos,
del precio hasta abajo, todos. Si la pregunta dice, la demanda se desplaza. Ah, profe, ahí es todos, excepto el precio. ¿Te das cuenta? Si me dice determinantes son todos, precio, moda, todos son determinantes. Si me dice la demanda se desplaza, es todos, excepto el precio. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver acá enseguida lo que es detalladamente el precio del sustituto y el precio del complemento. Continuamos, jóvenes. Mira, le dije que tiene que tener un cuidado acá. Vamos a ver acá, analizar el bien sustituto y el bien que se complementa. ¿Ya? Esto es básico y clave para lo que vamos a ver en las siguientes semanas, entonces, en el tema. ¿Ya? Precio del bien sustituto. Precio del bien sustituto. ¿Qué significa eso, jóvenes? ¿Cuáles son los bienes que son sustitutos? Bienes que se pueden reemplazar. Por ejemplo, pollo y pescado, coca e inca. Son bienes reemplazables. Hay un efecto sustitución acá, ¿no? Acá vamos a analizar el efecto sustitución, ¿no? Son bienes que se sustituyen. Vamos a ver técnicamente para que no haya equivocación y no te equivoques, ¿no? No te equivoques, porque en el pequeño detalle el chico se equivoca y no tiene por qué equivocarse, ¿no? Pollo y pescado son sustitutos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si me dicen que aumentó el precio del pollo? Disminuyó la cantidad demandada de pollo, ¿cierto? Y si bajó el precio del pollo, aumentó la cantidad demandada de ¿qué? De pollo, ¿correcto? Listo ahí. Entonces, jóvenes, aumenta el precio, bajó la cantidad, bajó precio, aumentó cantidad, ¿cierto? Hasta ahí. ¿Qué día se cumplió hasta ahí? Ley de demanda. Pero hasta ahí ya lo sé, ya facilito. Hasta ahí se cumplió la ley de demanda. Entonces acá debe haber precio y cantidad demandada. Entonces, como se cumple la ley de demanda con el bien pollo, ¿no? El desplazamiento va a ser así, ¿no? Del punto A al punto B. En la misma línea, en la misma recta, ¿no? Se acabó ahí. Ahora la pregunta es sencilla. ¿Qué pasa con el bien sustituto? Acá ha puesto, ¿verdad? Sustituto. ¿Qué pasa con ese bien? ¿Qué es el pescado? ¿Qué es el pescado? Mira bien, presta atención. Si con el pollo se cumple la ley de demanda, ¿qué pasa con el pescado? Si el precio del pollo sube, ¿no? Compra menos pollo. Ahora compras ¿qué? Tu mamá va a estar ¿qué? Comprando más pescado, ¿cierto? Ya está. La demanda de pescado ha aumentado. Si el precio del pollo baja, tu mamá ¿qué está? Pollo y pollo. ¿Y qué pasa con el pescado? Disminuyó, ¿no? Mira, jovencito, claramente he puesto acá. Mira, yo he puesto aquí demanda y demanda, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque el pescado es el sustituto, por eso le he puesto acá demanda, ¿cierto? Este como si fuese X, este fuese Y, ¿cierto? Entonces, jóvenes, si con Y, que es el pollo, ¿qué se cumplió ahí? Se cumplió ley de ¿qué? De demanda. Con el pescado, la curva se va a desplazar. Miren este detalle, verán. La curva se desplaza. Si la demanda del pescado aumenta, ¿hacia dónde va? Derecha, ¿cierto? Ahí está bien. Derecha. Y si demanda de pescado baja, ¿a dónde va? Izquierda. Ahí está bien. ¿No? Si aumenta, va a la derecha. Y si baja, va a la izquierda, ¿cierto? Ya está. Entonces, jóvenes, técnicamente, date cuenta que con el pollo se cumple ¿qué ley? Ley de demanda. Y con el pescado, ¿qué pasa? Se está desplazando, se desplaza. Entonces, jóvenes, cantidad demandada de pollo y demanda de pescado, ¿no? Entonces, estos términos tengan mucho cuidado en no confundir cuándo es cantidad demandada y cuándo es demanda. Si aumenta el precio del pollo, la cantidad demandada de pollo bajó, ¿cierto? Y si el precio del pollo bajó,
la cantidad demandada de pollo aumentó. Hasta ahí se cumplió la ley de demanda. Ahora, ¿qué pasa con el sustituto? El pescado. Si aumenta el precio del pollo, tú ya no compras pollo. ¿Ahora compras qué? Más pescado. Aumentó la demanda del pescado. Y si baja el precio del pollo, aumenta la cantidad de demanda de pollo. ¿Y qué pasó con la demanda del pescado? Bajó. ¿No? Listo. Es que tu mamá compra pollo y pollo, ¿no? Entonces la demanda del pescado bajó. Entonces, en conclusión, ojo, el pollo que se cumple, ley de demanda. Y con el pescado que se cumple, se está desplazando porque es el sustituto, ¿no? Después vas a aprender, o aprendemos esta relación entre el precio de un producto, acá está bien, entre el precio de un producto, que es Y, y la demanda del sustituto, que es X, ¿no? ¿Qué relación hay ahí? Entre el precio de un producto y la demanda del sustituto existe una relación que directa. ¿Te das cuenta? Eso nos va a servir para posteriores temas. ¿Ya? Entonces, ya analizamos cuándo es un bien sustituto. Ahora, lo mismo, pero ¿qué pasa con el bien que se complementa? Lo mismo, ¿no? Bien que se complementa. Autocombustible. Autocombustibles son productos que se necesitan entre sí. Yo no necesito ¿de qué? De combustible para el auto, no. Sino cómo funciona el auto. Entonces, son bienes que se complementan. Entonces, autocombustible. ¿Qué pasa si aumenta el precio del auto? Si aumenta el precio del auto, ¿no? La gente compra ¿qué? Menos autos. Si aumenta el precio del auto, la gente compra ¿qué? Menos autos. Si baja el precio del auto, la gente compra ¿qué? Más autos. Hasta ahí. ¿Qué ley se cumplió hasta ahí? Ley de demanda, ¿cierto? Profe, hasta ahí se cumplió ley de demanda, ¿no? Acá tengo precio, acá tengo cantidad demandada, ¿no? Listo. Del punto A he pasado ¿a dónde? Al punto B, ¿cierto? Del punto A hemos pasado al punto B. Se acabó, ¿cierto? Ya está. Ahora, ¿qué pasa con el combustible? ¿Te acuerdas del combustible quién es? Es el complemento. Entonces, si aumenta el precio del auto, la gente compra ¿qué? Menos autos. Y si compramos menos autos, se demanda ¿qué? Menos combustible, ¿no? La demanda del combustible ha bajado. Demanda. Y si baja el precio del auto, la gente compra más autos. Y como hay más autos, demanda más combustible, ¿cierto? Claro, al haber mayor demanda, mayor compra de auto, va a haber mayor demanda de combustible, ¿cierto? Entonces, miremos acá, ¿ve? Fácil. Si este auto es el producto ¿qué? Producto Y, ¿no? Y, ¿no? Entonces, date cuenta que aumenta precio, bajó cantidad demandada. Bajo precio, aumentó cantidad demandada. ¿Qué se cumple ahí? Ley de demanda. Profe, eso ya lo sabemos. Ya, eso ya se entiende que ya usted ya lo aprendió. Ahora, ¿qué pasa con el combustible? Es un producto complementario, ¿cierto? Entonces, mira, la demanda de X y de X, ¿no? Se está desplazando. ¿Por qué, profe? Porque hablamos de un producto que se complementa, ¿cierto? Entonces, mira, date cuenta que si aumenta el precio del auto, la gente compra menos autos. Y como hay menos autos, demanda menos combustible. Hemos demandado acá menos combustible, ¿cierto? La demanda de combustible, ¿qué pasó? Ha bajado, ¿no? Y si bajó el precio del auto, la gente compra más autos. Y como compra más autos, más combustible. ¿No? ¿Ya está? Listo. Entonces, jóvenes, ¿cómo graficamos el combustible? Fácil, profe.
Si demanda aumentó, va a la derecha. Si demanda bajó, va a la izquierda. ¿No? Todo aumento a la derecha. ¿Y cuando bajó? ¿Hacia dónde? Izquierda. ¿No? Ya está. Entonces, jovencitos, hemos visto acá que todo aumento va a la derecha y cuando baja, ¿va hacia dónde? Hasta la izquierda. Pregunta entonces, ¿decir cantidad demandada y demanda es lo mismo? No es lo mismo, ¿cierto? Entonces, mira, a ver, ¿qué tal análisis que hemos hecho del bien sustituto y el bien complementario? Ahora, ven, ¿qué relación tiene el precio de un producto que está aquí, con la demanda del complemento que está por acá? ¿Qué relación hay acá? ¿Qué relación hay ahí entre el precio de un producto y la demanda del complemento? ¿Cuál es la relación? Inversa, ¿cierto? Acá está. Si aumenta el precio del auto, disminuye la demanda del combustible. Si baja el precio del auto, aumenta la demanda del combustible. ¿La relación qué es? Inversa, ¿no? Inversa. Entonces, eso pasa cuando hablamos de ¿qué? De un bien sustituto y de un bien que se complementa. Sustituto y complementario, ¿no? Es lo que pasó ahí. Entonces, hasta ahí hemos llegado a analizar exactamente en qué se diferencia cantidad demandada y demanda. Y seguimos insistiendo porque... ¿Por qué insistimos ahí? Porque el chico es ahí donde se equivoca. Ahí una gran dificultad que tiene él. ¿Ya? Entonces, cantidad demandada con demanda. Vamos acá. Vamos con la función de demanda. Una preguntita que ha venido ya unas 2 o 3 veces en el examen de admisión de acá en Trujillo. Vamos a ver cómo se resuelve, ¿ya? Mira, la función de demanda, la cantidad demandada de X, ¿no? Está compuesta así, mira, la variable A, que es la variable autónoma o independiente, y la variable B, que es la variable dependiente, ¿no? Dependiente, ¿correcto? Entonces, A es la autónoma o independiente, ¿no? ¿Cómo sacamos esa variable A? ¿Cómo lo vamos a obtener? Fácil. Cuando el precio va a ser 0, ¿no? ¿Cuánto va a ser la cantidad? Esa cantidad que no sé, ¿cierto? Va a ser la variable A. Por eso es que la variable A, también llamado intercepto, ¿no? Ese intercepto también te dicen a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque me dicen cuando el precio es 0, ¿cuánto va a ser la cantidad? Esa cantidad, ¿no? Va a ser la variable A, ¿ya? Y la variable B es la variable dependiente. ¿De quién depende, profe? Del precio, ¿no? Va a depender del precio. ¿Y cómo lo voy a sacar? Lo voy a sacar ¿de dónde? De la curva, de la pendiente de la demanda, de acá. De la pendiente en la curva de demanda. De ahí lo sacamos. Pendiente de la curva de demanda, ¿no? Jóvenes, ¿cómo así, profe? ¿Cómo así que sacamos la pendiente de la curva de demanda? Mira, lo vamos a sacar así. La variación de Q sobre variación de P, ¿no? La variación de Q y la variación de P me va a dar la variable B, ¿correcto? Ya está. Entonces, es así como se compone, ¿no? La cantidad demandada de bien X es igual a la variable E autónoma, a la variable, perdón, la variable A autónoma, a la variable B, la variable dependiente, que depende del precio, ¿no? Vamos acá al ejemplo. Mira, me dicen, con estos datos, precio y cantidad, me dan acá precio 0, precio 1, 2, 3, 4, 5, 6. El precio va aumentando, ¿te das cuenta? Y la cantidad, ¿qué pasó? Va cayendo. 6.000, 5.000, 4.000, 3.000. ¿Qué significa eso, profe? Que cuando el precio es alto, yo compro menos. Precio bajo, yo compro más. Se cumple la ley de demanda, ¿no? Me dicen, con estos datos, pregunta examen de admisión, mira, con estos datos, que hallamos la función de demanda, me dicen. Me pedían la función de demanda. ¿Cómo hallamos esa función de demanda? ¿Cómo lo vamos a hallar la función de demanda? Con estos datos, hallemos la función de demanda. Eso me están pidiendo. Entonces, veamos acá nuestro ejemplo. Función de demanda.
Lo que está arriba, mira bien. La cantidad de X es igual variable A, variable B, precio, ¿no? Ahí está. Igual menos precio. Ya está. Esto es lo que tenemos que hallar. La función de demanda, ¿no? Es lo que tenemos que hallar ahí. Listo. A ver, ¿cómo sacamos la variable A? La variable A. Acá le he puesto, mira, cuando el precio sea 0, la cantidad va a ser ¿cuánto? Acá está. Cuando el precio es 0, la cantidad va a ser 6.000. Esa cantidad, mira, va a ser 6.000. 6.000. Acá va. 6.000. ¿Y cómo sacamos la variable B? ¿Cómo sacamos la variable B? Variable B. Variación de Q sobre variación de P. ¿Cuánto varía tu Q? Tu Q varía, mira bien, varía acá ¿cuánto? Menos 1.000, ¿no? Menos 1.000, menos 1.000, menos 1.000, ¿no? Tu Q. ¿Y cuánto es tu P? ¿Cuánto varía? 1, 1, 1, 1. Entonces va a ser ¿cuánto? 1.000 menos 1.000 entre 1. Menos 1.000 entre 1, ¿cuánto me da? Menos 1.000, ¿cierto? Acá está. Menos 1.000. Multiplicado por el precio. Ya está. Y hemos llegado a la famosa función de demanda. Llegamos a la famosa función de demanda. Es lo que me están pidiendo. ¿No? Esa es la función de demanda. Esa es mi respuesta. ¿No? La cantidad demandada de X es igual a ¿cuánto? 6.000 menos 1.000 por el precio. ¿No? Profe, ¿cómo sé que esta es la correcta? ¿Cómo sé que no me equivoqué? ¿Cómo sé que esta es? Bueno, como acá tengo los datos, puedo reemplazar, ¿no? Cuando el precio sea 1, 1.000 por 1, 1.000. 6.000 menos 1.000, ¿te da cuánto? 5.000. La cantidad es 5.000, ¿cierto o no? Cuando el precio sea 1, la cantidad va a ser 5.000. ¿Qué pasaría si el precio fuese, por ejemplo, 5? Ahí está. Si el precio fuese 5, 1.000 por 5, 5.000. 6.000 menos 5.000, ¿cuánto me da? 1.000. Acá está. 1.000. Esa es mi respuesta. ¿No? ¿Está? ¿Todo bien hasta ahí? Entonces, de esa forma, estoy sacando la función de demanda. Función de demanda. ¿No? Te hago esto, ¿por qué? Porque esto no venía de Trujillo. Nunca ha venido, sino que hace un par de años atrás ya ha venido 2, 3 preguntitas exactamente ha venido de la función de demanda. ¿No? Entonces, ya sabe usted, de esa forma sale variable autónoma, variable dependiente, ¿no? Para ir a la función de demanda. Eso es lo que tiene que saber usted. ¿Ya? Exactamente eso. Y por último acá, la curva de demanda de mercado. ¿A qué es igual la curva de demanda de mercado? ¿A qué es igual la curva de demanda de mercado? ¿A qué es igual? Mira, a ver. Acá tengo, por ejemplo, me pide mercado. Entonces, acá tengo, por ejemplo, Lucía, Vivian, Carmen, ¿cierto? Entonces, ellas son demandas que individuales. Ah, tengan mucho cuidado, individual. Entonces, acá tenemos, ¿verdad? Precio, cantidad demandada, precio, cantidad demandada, precio, cantidad demandada. ¿Correcto? Entonces, supongamos que ellas consuman hamburguesas, ¿no? Ellas se atragantan con su hamburguesa, con su hamburguesaza, ¿no? Entonces, mira, como dice mercado, entonces estamos suponiendo que el precio de la hamburguesa, supongamos que sea ¿cuánto? Supongamos que esté a un precio de mercado de 10 soles. Ahí está. 10 soles, precio de mercado. O sea, 10 soles paga Lucía, 10 soles paga Vivian, 10 soles paga Carmen. Todas pagan igual porque todo es ese mercado, ¿cierto? Todo es igual. Ahora, Lucía se come, escucha acá, ¿no? Se come acá, a ver, 20 hamburguesas semanales. Ya está. ¿No? Vivian, que está un poquito más flaquita,
se come 30 semanales, ¿no? Y Carmen, remata acá, Carmen se come 10 nomás ya. Listo. Entonces, mira bien, si Lucía, Vivian, Carmen son demandas individuales, a mí me están pidiendo la del mercado. Esta me están pidiendo a mí. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente sumo en la sumatoria de las curvas individuales, pero la suma es horizontal. Técnicamente es horizontal, nunca vertical, siempre es horizontal. ¿Por qué? Porque el precio, como es de mercado, 10 Lucía, 10 Carmen y 10 Vivian, ¿no? Lo que cambia solamente son las cantidades, ¿no? Mira, Lucía se come 20, Vivian se come 30 y Carmen se come 10. Suma, ¿cuánto me da ahí? La demanda de mercado, ¿cuánto es? 60 hamburguesas. La demanda de mercado, que no es más que otra cosa que la suma horizontal. Recuerda eso, horizontal, nunca vertical. Siempre es suma horizontal. Suma horizontal. Y las curvas individuales. Suma horizontal, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos visto detalladamente lo que es el demanda. Y no confundir, insistimos acá, entre cantidad demandada y demanda. Cantidad demandada y demanda. Que es ahí donde el chico tiene dificultades. Ahí tiene dificultades, ¿no? Ahí hay dificultad. Ahorita vamos a hacer lo que es oferta, ¿no? Si acá estamos comprando, en oferta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vender, vamos a producir. Vamos a ver, oferta. Continuamos acá, jóvenes, con lo que es la oferta, ¿no? Ahora, piensa, estamos ofertando, estamos vendiendo, ¿no? Lo que vimos anteriormente es demanda, ¿no? Ahora vamos a ver oferta. Mira, en oferta decimos que la oferta, ¿cómo definimos de forma más sencilla y común? A ver, oferta significa venta, ¿no? Entonces decimos que la oferta estudia el comportamiento del productor o de aquella persona que está vendiendo, ¿no? Productor o vendedor, ¿no? Entonces decimos que la oferta estudia el comportamiento del productor o vendedor, de aquella persona que está ¿qué? Vendiendo, ¿no? Listo. Entonces, veamos aquí. La famosa ley de oferta, ¿qué plantea esta ley de oferta? Mira, ley de oferta. La cantidad que tú ofertas va a depender de ¿qué? Del precio. La cantidad que una oferta, la cantidad ofertada va a depender de ¿qué? Del precio, ¿no? La cantidad que tú vendes. Imagínate que tú vendes camisas, calzado, ¿cierto? Bolsos, tú estás vendiendo, ¿no? Arepas, tú vendes, ¿ya? La pregunta es, como usted está vendiendo, ¿qué le conviene al vendedor? ¿Qué le conviene al que está vendiendo? Entonces acá tenemos, por ejemplo, mira, precio y cantidad ofertada, precio y cantidad ofertada, ¿no? Si usted está vendiendo a precios altos, le conviene vender ¿qué? Más, ¿cierto? O sea, le incentiva, lo motiva a vender más, ¿cierto? O sea, cuando usted ve que el precio está alto, le conviene, le incentiva a vender más, ¿cierto? Y si el precio está bajo, a precio bajo, ¿no? Vendemos ¿qué? Menos, ¿no? Vendemos menos. Entonces, a precios altos, vendemos más. A precio bajo, vendemos ¿qué? Menos. ¿Por qué? Porque estamos vendiendo, pues. Entonces, tú date cuenta, si usted vende camisas, calzado, si el precio está alto, le conviene vender más. Si el precio está bajo, le conviene vender ¿qué? Menos. No está motivado, ¿cierto? Lo desmotiva. Ahora, existe acá, entre precio y cantidad ofertada, una relación directa o positiva, ¿no? Esta relación existe entre precio y cantidad ofertada. Entonces,
A precios altos le conviene vender más, a precios bajos le conviene vender menos. ¿Por qué pasa eso? Porque usted está vendiendo, usted vende ahí. Entonces, al vender a precios altos se siente más motivado, ¿no? Y va a vender usted más. A precios bajos, desmotivado, le conviene vender usted menos, ¿cierto? Entonces, la ley de oferta me dice, tenga cuidado, que la cantidad ofertada va a depender de ¿qué? Del precio. La cantidad que usted oferta depende de ¿qué? Del precio. Tenemos acá una tablita, mira, tabla de ¿qué? De oferta. Precio 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? Vendemos 20, 40, 60, 80 y 100. ¿Qué significa esta tablita? Que a precios altos le conviene vender más, a precios bajos le conviene vender menos. Entonces, veamos acá, ven. Acá tenemos un eje cartesiano, eje de ordenadas, eje de las abscisas. Acá, eje vertical, voy a poner el precio. Eje horizontal voy a poner la cantidad ofertada, ¿no? Y la curva de oferta, que usted ve acá, curva de oferta, su pendiente va a ser ¿qué? Pendiente, si te das cuenta, va a ser ¿qué? Positiva, ¿no? Positiva. Está relacionando de forma directa, ¿no? Sube uno, sube otro. Baja uno, baja el otro, ¿cierto? De forma directa. Su pendiente va a ser positiva. Veamos acá, ¿ve? Cuando el precio es de 6 soles, vendemos 60. Si el precio aumentó a 10 soles, vendemos 100. ¿No? Entonces, mira bien, precio aumentó a 10 soles, vendemos 100. Entonces, jóvenes, del punto A pasamos al punto B. Del punto A pasamos al punto B. Si el precio ha aumentado, la cantidad ofertada también aumentó. ¿Te das cuenta? Y si el precio bajó a 2 soles, estamos desmotivados y vendemos 20 unidades, ¿no? De A pasamos al punto C. ¿No? Ya está. Precio bajó, la cantidad ofertada también bajó. ¿Ya está? Listo ahí. Jóvenes, ¿cómo se llama este gráfico que está acá? ¿Del punto A al punto B o del punto A al punto C? En la misma línea, en la misma recta. La curva de oferta, date cuenta que es estática, no varía, ¿no? Acá existe un desplazamiento geométrico del punto A al punto B, del punto A al punto C, en la misma línea, en la misma recta. ¿Cómo se llama esto? Es una variación en la cantidad ofertada. Hay un cambio en la cantidad ofertada. La cantidad ofertada ha cambiado. ¿La cantidad ofertada de qué va a depender? Del precio, ¿no? Profe, o sea que eso pasa cuando tu venta depende del precio. Únicamente del precio. A precios altos, la cantidad ofertada va a aumentar, ¿no? Porque usted está motivado en vender más, ¿no? A precio bajo, la cantidad ofertada va a bajar, ¿cierto? Porque usted se desmotiva cuando ve precio bajo, le conviene vender menos, ¿no? La cantidad ofertada cayó. Entonces, la ley de oferta me dice que la cantidad que usted vende va a depender del precio. Precio y cantidad ofertada, ¿qué son? Directas. Son directas. Hay una relación directa ahí, ¿ya? Ahora, la pregunta es sencilla. Profe, ya, acá se cumple la ley de oferta. Mi venta depende del precio, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede cuando tu compra depende de un factor que no es el precio? Porque uno cuando vende, si tú vendes calzado, vendes camisas, vendes, ¿no?, hamburguesas, vendes pollo, vendes salchipapa, vendes pollada, la pregunta es, ¿tu venta únicamente depende del precio? No, ¿cierto? Depende de otros elementos, ¿no? Por ejemplo, uno es el precio, otra puede ser los costos de producción, o sea, la materia prima, los insumos, la mano de obra. También, por ejemplo, tomamos en cuenta la tecnología, el clima, el número de empresas, los impuestos, tomando también en cuenta que el precio del bien sustituto y complementario, ¿no? Entonces, lo que pasa cuando uno está vendiendo, está ofertando, toma en cuenta que diversos elementos. Ahora, ¿qué pasa cuando tu venta, presta atención, tu venta depende del precio? Si tu venta depende del precio, aplicamos la famosa ley de oferta.
Si mi venta depende del precio, aplicamos la famosa ley de oferta. ¿Se acabó? ¿No, profesor? Si mi venta depende del precio, voy a aplicar la ley de oferta. Eso ya lo sé, ya. Eso ya no lo aprendí. Acá lo tengo, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando tu venta depende de un factor que no es el precio? O sea, si acá tu venta depende del precio, aplicamos la ley de oferta. Pero si tu venta depende de un factor que no es el precio, como los costos, como tecnología, clima, número de empresas, tomando en cuenta el precio del bien sustituto, el precio del bien que se complementa. ¿Qué es lo que pasa acá? Si mi venta depende de un factor que no es el precio, acá viene el detalle, la curva de oferta, se desplaza. La curva de oferta se va a desplazar, o sea, va a haber un cambio en la oferta. La curva de oferta se desplaza. Oferta, ¿no? Tenga cuidado. Entonces, mira bien, si tu venta depende de un factor que no es el precio, la oferta se va a desplazar. Si mi oferta aumenta, va a la derecha. Si mi oferta baja, va a la izquierda, ¿no? Entonces, acá vamos a analizar cada uno de estos, ¿no? Mira bien, es como por ejemplo, vean, si usted produce calzado y tiene pues tecnología de punta, buenas máquinas, buenos equipos, va a producir usted más, ¿cierto? Más puede producir usted. Si su tecnología es obsoleta, va a producir ¿qué? Menos. Si usted produce camisas, ¿no? Y los costos han bajado, los costos de la tela, de botones, han bajado los costos. Usted puede producir más. Si los costos son muy altos, va a producir usted menos, ¿no? Si el Estado me baja los impuestos, usted puede producir ¿qué? Más. Si el Estado me sube los impuestos, usted puede producir ¿qué? Menos, ¿cierto? A más empresas va a haber más producción, pues, ¿no? Si usted siembra papa, yuca, camote y hay un clima favorable, buena humedad, buenas lluvias, usted va a producir más. Pero sí, ¿qué pasa si que llega un fenómeno del Niño? Usted puede producir menos. Otro factor, el precio de un bien sustituto. ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos de precio? Uno cuando está vendiendo, también toma en cuenta el sustituto. Por ejemplo, si usted vende, supongamos, produce papa, ¿no? Y se ve que la papa no tiene buena salida, ¿cierto? ¿No? La gente más prefiere, por ejemplo, de repente camote. Entonces usted va a tomar en cuenta también, mejor me cambio de producir papa a camote, ¿cierto? Entonces, también tome en cuenta el sustituto cuando uno está produciendo. El bien que se complementa también pasa lo mismo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando sacamos la res, ¿no? La vaquita, la res, ¿no? De ahí vamos a sacar ¿qué? Carne. Pero de pasadita que sacamos la carne, vamos a sacar ¿qué? Cuero, ¿cierto? O sea, el complemento de la carne de res es el cuero, ¿no? Para el productor. Entonces dice, sacamos carne de res, pero también sacamos cuero, ¿no? Entonces uno también toma en cuenta que el complemento. Por eso, jóvenes, la oferta va a aumentar o la oferta va a disminuir. La oferta va a depender de un factor que no sea el precio, o sea, del costo, tecnología, clima. Si la oferta aumenta, ¿hacia dónde se va? Si la oferta aumenta, ¿va hacia dónde? Se desplaza hacia la derecha. Si la oferta baja, ¿va hacia dónde? Hacia la izquierda. Si mi oferta aumenta, va a la derecha. Si mi oferta baja, va a la izquierda, ¿no? Es lo que sucede ahí. Aumenta a la derecha, disminuye izquierda, ¿no? ¿Y de qué depende que se desplace? De un factor que no sea el precio, ¿no? Es lo que pasa acá. Veamos acá bien. Acá el precio va a ser constante. Acá el precio no se va a mover. El precio va a ser constante. Precio va a ser ¿qué? Constante. ¿No? Listo ahí. Entonces, mi oferta va a aumentar. Acá está bien. Mi oferta va a aumentar o mi oferta va a disminuir
va a depender de un factor que no sea el precio. Ahí este detalle acá. Por ejemplo, mira, analizamos acá. Si mis costos son bajos, si mis costos han bajado, yo puedo producir ¿qué? Más, ¿cierto? Profe, si mis costos han disminuido, yo puedo producir más, ¿no? Entonces es como por ejemplo tu mamá en casa, mira, fácil. Tu mamá en casa está cocinando, ¿no? Entonces a tu mamá le va a convenir que el precio del arroz, el azúcar, los fideos, la minestra, baja de precio, porque así puede producir más, va a haber más alimentos, más comida. En cambio, si los costos han subido, tu mamá se restringe, va a producir menos, va a cocinar menos, ¿no? Entonces lo que pasa es que los costos en la producción son importantísimos, porque con costos bajos usted puede producir más, con costos altos va a producir menos. Entonces acá ponemos acá, verá, si mis costos son bajos, producimos más. Si mis costos son altos, vamos a producir menos. Ahí está, producimos menos. Si yo inyecto tecnología, si yo tengo una empresa y le inyectamos tecnología de punta, con tecnología nueva, voy a producir más. En cambio, si yo tengo tecnología obsoleta, voy a producir ¿qué? Menos, ¿cierto? Produzco menos. Si usted siembra papa, yuca, camote y hay un clima favorable, buena humedad, buenas lluvias, producimos ¿qué? Más. En cambio, si hay un fenómeno del niño, vamos a producir ¿qué? Menos, ¿cierto? Entonces, si usted se da cuenta, ¿no? Si usted se da cuenta, influye pues los costos, la tecnología, el clima, ¿no? Al haber mayor número de empresas, va a haber ¿qué? Más producción. Más empresas, más producción. Menos empresas, menos producción, ¿no? ¿No? Ya está. Entonces, jóvenes, donde el chico se equivoca es en lo siguiente, ¿no? No sabe distinguir cantidad ofertada con oferta, ¿no? La cantidad ofertada va a depender de ¿qué? Del precio. La cantidad ofertada va a depender del precio. A precios altos, la cantidad ofertada aumenta. A precio bajo, la cantidad ofertada baja. Y tenga cuidado que la curva de oferta es estática. La curva de oferta no varía. La curva de oferta es ahí, es estática. No ha cambiado, es estática. A precios altos, la cantidad ofertada aumenta. A precio bajo, la cantidad ofertada baja. Curva de oferta, estática. Entonces, cantidad ofertada y oferta es lo mismo. No. La cantidad ofertada depende del precio. Y la oferta, cuando aumenta en brecha, disminuye la oferta, dice cambio en la oferta. Cambia, varía la oferta. ¿De qué depende? Va a depender de un factor que no sea el precio. Entonces, la pregunta es siempre, ¿decir cantidad ofertada y oferta es lo mismo? No. La cantidad ofertada depende del precio. La oferta depende de un factor que no sea el precio. Otro detalle, también te explicó la demanda, que cuando la pregunta diga cuáles son los factores de oferta, así la pregunta diga sencilla así, factores de oferta, son todos, desde el precio hasta abajo. Cuando la pregunta diga la curva de oferta se desplaza o la oferta se desplaza, profe, son todos excepto el precio, pues, ¿no? Te preguntan, te dicen, ¿por qué la oferta no se desplaza? ¿Por qué la oferta no se desplaza? Por el precio. El precio no hace que se desplace, ¿cierto? ¿Por qué la demanda no se desplaza? Por el precio, ¿no? Ahí está. Entonces, acá tiene que tener cuidado, distinguir bien cantidad ofertada de oferta, cantidad demandada
de demanda, ¿no? Eso tiene que tener muchísimo cuidado porque es ahí donde el chico se equivoca, ¿no? Vamos a la práctica y después el chico hace la misma pregunta, la misma equivocación. Entonces es ahí donde tiene que tener muchísimo cuidado porque es una confusión que es normal en el chico de operaciones. Ahí se para equivocando, ¿ya? Por eso insisto en ese detalle porque ustedes deben saber diferenciar muy bien cantidad demandada con demanda, cantidad ofertada con oferta, ¿ya? Entonces, ¿por qué la oferta va a aumentar y por qué la oferta va a caer? ¿A qué se debe que mi oferta aumente? ¿A qué se debe que mi oferta caiga? ¿No? Se desplace acá, ¿no? Entonces, ahí tiene que tener muchísimo cuidado, ¿ya? Vamos a pasar, ¿no?, a lo que es la curva de oferta de mercado, Continuando acá, jovencitos, mira bien, curva de oferta de mercado, ¿A qué es igual la curva de oferta de mercado? ¿A qué es igual? Entonces, igual como hicimos la demanda, acá estamos haciendo la oferta, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, Lucía, Vivian, Cristian. ¿Qué son? Demandas individuales. Entonces, supongamos que ellas producen. ¿Qué producen? ¿No? Supongamos que produzcan hamburguesas. O sea, venden hamburguesas, ¿no? Cada uno en su esquina, ¿cierto? Cada uno tiene en su esquina su carrito de sanguchero y cada uno está produciendo sus hamburguesas, ¿no? Entonces, mira, supongamos que Lucía, Vivian y Cristian producen hamburguesas, ¿no? Entonces acá lo siguiente, vean. Jóvenes, el mercado dice, la hamburguesa está a 10 soles. Mercado. Pero Lucía está vendiendo en su carretilla, en su triciclo, ¿no? Vende, por ejemplo, 100 hamburguesas al día, ¿no? Al día. Vivian, como está más necesitada, para mamicia, le ponemos que ella venda 200. Ahí está. Y Cristian, ¿no?, solamente produce 50 hamburguesas al día, ¿no? Entonces, a mí me preguntan la oferta de mercado. ¿A qué es igual la oferta de mercado? Es igual a la sumatoria, a la suma horizontal. No te olvides, suma horizontal. De las curvas individuales. O sea, ¿cuánto va acá? 100, 250. ¿Cuánto suma todo esto? 350. 350 hamburguesas es la oferta de mercado, que es igual a la suma horizontal. Nunca vertical, te dije, ¿no? Siempre es horizontal. Nunca vertical, sino horizontal. Entonces, tenga cuidado la curva de oferta de mercado. Y hay una condición que imagino que usted la ha escuchado, la ha escuchado en varias preguntas, la ha visto en varias preguntas. La condición ceteris paribus. Le han puesto una cosa muy complicada a algo tan sencillo, ¿no? Y algunos chicos se complican la vida con el ceteris paribus. ¿Qué es eso ceteris paribus? Dice el profesor. No, mira bien. Lo que pasa es que acá, esta condición ceteris paribus, ¿qué significa? Significa que todo factor es constante, excepto el precio. Profe, todo factor es constante excepto que el precio. Todo factor es constante excepto el precio. Profesor, ¿qué significa eso? Mira, todo factor es constante excepto menos el precio. Entonces recuerda, profe, si me está diciendo que todo factor es constante excepto el precio, me dice que el precio se mueve. El precio se mueve. Porque lo demás, ¿qué es? Constante. Si todo es constante excepto el precio, ¿qué estamos aplicando acá? Fácil, profe, estamos aplicando ¿qué? Ley de demanda. Aplicamos la famosa ¿qué?
Ley de demanda. Si mi venta depende del precio, aplicamos ¿qué? Ley de oferta. Mira bien, lo común de ambas leyes es que ambas leyes, recuerda ahí, van a depender de ¿qué? Del precio, ¿no? La ley de demanda, como la ley de oferta, depende del precio. Y esta condición ceteris paribus me está diciendo, en pocas palabras, que todos factores constantes, o sea, en demanda, los ingresos, la moda, los gustos, la población, todo es constante, excepto que el precio. Entonces, profesor, como el precio varía, aplicamos ley de demanda. En la oferta, los costos, el clima, número de empresas, política de gobierno, ¿no? Todo es constante, excepto ¿quién? Precio. Y como depende del precio, vamos a aplicar ley de oferta o ley de demanda, según sea el caso, nada más. O sea, cuando me digan la condición ceteris paribus, me están diciendo que depende del precio, que lo demás ¿qué es? Constante, lo demás es constante, ¿no? Es lo que me están diciendo ahí, en pocas palabras, más sencillo, ¿ya? Entonces, jóvenes, lo que hemos visto en la clase de hoy solamente es para que tú distingas bien cuándo es cantidad demandada, cuándo es demanda, cuándo es cantidad ofertada, cuándo es oferta. Resumiendo eso, y eso no te olvides, que la cantidad demandada va a depender de ¿qué? Del precio, ¿no? Y tu demanda va a depender de ¿qué? De un factor que no sea el precio, o sea, de los factores. Recuerda, menos el precio, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿decir cantidad demandada con demanda es lo mismo? No, ¿cierto? No es lo mismo ahí. Cantidad demandada con demanda no es lo mismo, ¿no? La cantidad demandada depende del precio y tu demanda depende de un factor que no es el precio, ¿no? Recuerda que cantidad demandada, precio, la cantidad demandada depende del precio. ¿Y la curva qué es? ¿Estática no? De A al punto B. ¿Y se acabó? Ahí muere. Terminamos ahí, ¿no? En cambio la demanda, profe, profe, la demanda se está desplazando, ¿cierto? Si aumenta, ¿vas a dónde? Derecha. Disminuye, ¿vas a dónde? Izquierda, ¿no? Y lo que pasa acá es que mi demanda se va a desplazar, ¿no? Aumenta a la derecha, disminuye a la izquierda. Profe, ¿de qué depende que se desplace? Va a depender de un factor que no sea el precio, ¿no? Entonces, va a depender de un factor que no sea el precio, ¿no? Ahí está bien. Si mi demanda aumenta, va a la derecha. Si mi demanda baja, va a la izquierda, ¿cierto? Entonces, jóvenes, no olvidar, no confundir cuando es cantidad demandada, cuando es demanda. No es lo mismo cuando es cantidad demandada, cuando es demanda. En la ley de demanda la curva es estática, ¿no? Igual pasa cuando hablamos de ¿qué? De oferta, ¿no? Igual pasa cuando hablamos ahí de oferta. Recuerda que la cantidad ofertada va a depender de ¿qué? Precio, ¿no? Y aplicamos ¿qué ley ahí? Ley de oferta. La cantidad ofertada depende del precio, profe, y aplicamos la ley de ¿qué? De oferta, ¿no? Donde la curva de oferta, ¿cuál es su pendiente? Positiva, ¿no? Positiva, ahí está bien. Oferta, ¿no? Y recuerdas que había un desplazamiento del punto A al punto B en la misma línea, ¿no? En la misma línea, en la misma recta, ¿cierto? Ya está. Y en cambio, cuando hablamos de oferta, la oferta va a depender, ¿pero de quién? De los factores. ¿Como cuáles? Como el clima, como la tecnología, como el número de empresas, como los costos. Y si aquí la oferta aumenta, ¿vas a dónde? Hacia la derecha.
Si la oferta baja, ¿vas a dónde? Cantidad, precio, ¿no? Ahora vamos acá, ¿ve? La oferta ha aumentado mi oferta. Y si mi oferta aumenta, va a la derecha. Y si mi oferta baja, va a la izquierda, ¿no? Ya está. Aumentó derecha, disminuyó izquierda. Entonces, jóvenes, te das cuenta que cantidad ofertada y oferta no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Bien, jóvenes, ¿no? Espero que esté claro y entendible el tema de oferta y demanda. Demanda y oferta. Lo hemos hecho por separado. Ahorita vamos a ver la práctica. Y explicarles por ahí algunas cositas tal vez que en la práctica no se entienda. ¿Ya? Vamos a la práctica acá.